Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una nueva vez al seminario de la SLACIP. Hoy con un comité que estamos en construcción y bueno, la invitación es para que todos ustedes también hagan parte de este comité, como es el Comité de Enfermería, con grandes ponentes y excelentes exposiciones el día de hoy. Para comenzar, vamos a darle la bienvenida a nuestros dos moderadores. El primero de ellos, el doctor Daniel Orqueda. El doctor Daniel Orqueda es intensivista pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires, es profesor asociado de cuidados críticos de la Universidad del Hospital Italiano y es jefe de laboratorio de simulación de la Universidad Hospital del Italiano. Doctor Daniel, buenas tardes, bienvenido a nuestro seminario y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo moderador, que es la jefe Jennifer Laguna Aldana. Ella es enfermera egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es especialista en cuidado crítico de la Universidad de La Sabana y es enfermera asistencial de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Adicionalmente, también participa como docente en el programa de enfermería en cuidados críticos neonatal de la Universidad del Bosque. Y en tercera instancia, pues le damos una bienvenida a nuestra coordinadora del Comité de Enfermería también, a la jefe Heidi Alfonso Fuentes. Ella es enfermera especialista en cuidado crítico pediátrico, enfermera de la Clínica del Country, entrenada en ECMO pediátrico de la Universidad del CES y candidata a magíster en educación. A ustedes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, el seminario es de todos ustedes. Muchísimas gracias, Shail. Para mí es un honor darles la bienvenida a todos ustedes a este seminario del Comité de Enfermería de las LACIP, titulado Cuidado de Enfermería en Terapias de Soporte Avanzado. En esta jornada, pues nos proponemos entre todos abrir un espacio de reflexión y sobre todo de generar impacto en el rol que tiene el profesional de enfermería en las terapias de soporte avanzado. Los invitamos a todos a participar activamente. En el chat pueden dejar sus preguntas, las cuales serán contestadas al final de la sesión, y también a compartir sus experiencias y sobre todo a que sigamos siendo parte del fortalecimiento del rol de enfermería en estos contextos de alta complejidad. Así que damos inicio con nuestra primera ponente, quien es Verónica Contreras. Verónica Contreras, quien es enfermera es enfermera y es perfusionista de Monterrey, y para ella, que es una gran perfusionista y una profesional impecable con toda su amplia experiencia, quien nos va a deleitar hoy con su presentación. Así que bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes y gracias por la invitación a la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Soy Verónica Contreras, perfusionista, coordino el ECMO, el Elso Center 321 en el Hospital Zambrano Noelio, aquí en Monterrey, y tengo muchísimo gusto de estar con ustedes en esta plática muy interesante sobre ECMO y cuidados de enfermería y todas las estrategias para el manejo integral. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues vamos a iniciar. Bueno, dentro de esta charla vamos a ver una pequeña introducción, una fisiología del ECMO, estas aplicaciones clínicas de esta terapia, los aspectos técnicos del ECMO, donde la enfermera tiene un papel muy importante en el cuidado del paciente, pero también en todas las observaciones que hacen de esta terapia. Y algo muy importante, cómo nos enfrentamos a estas complicaciones mecánicas que pueden surgir en el ECMO. Sabemos que el ECMO es una terapia para falla cardíaca o respiratoria severa, donde no hay una respuesta a las terapias convencionales y donde sabemos que el ECMO se puede utilizar como puente a recuperación, como puente a decisión y sabemos que también como puente a un trasplante cardíaco o pulmonar. Es importante que tengamos este reconocimiento de todo lo que se puede lograr soportando al paciente con la terapia de ECMO. Sabemos toda la historia del ECMO, del doctor Robert Bartlett, estos inicios de la terapia de ECMO en el paciente adulto que tuvieron malos resultados y posteriormente cómo esta terapia se fue utilizando cada vez más en el adulto después de el brote de influenza en el 2009. Pero los inicios, sin lugar a duda, fue en el área pediátrica, ¿sí? En el área pediátrica, en esta historia de esta niña latina que se sometió a ECMO. Y aquí parte toda esta historia de lo que es hoy el soporte de ECMO. Esto habla, esta línea del tiempo, desde el uso inicial en 1972,
el desarrollo que ha habido de los circuitos, de las bombas centrífugas utilizadas, la importancia de los estudios importantes como el estudio César, donde pues dio como resultado una sobrevida en los pacientes con la terapia de ECMO en un 60%, la ventaja que tuvo el ECMO y la aplicación que tuvo en el brote de influenza, toda la innovación en los oxigenadores, en los sistemas integrados, en toda la cuestión de las cánulas. Entonces ha tenido el ECMO esta línea del tiempo en todos los avances y en todas las aplicaciones hasta hoy en día, en el 2025, cómo se sigue innovando y se siguen presentando más situaciones y más equipos que pueden apoyar esta terapia. Todos sabemos que el ECMO, pues la propia sigla las dice, oxigenación por membrana extracorpórea, y en donde vamos a tener una membrana, una centrífuga y un mezclador de gases para poder dar este aporte a estas membranas que ahorita vamos a observar, y en donde en el circuito siempre vamos a tener una línea de drenaje y una línea de retorno, ¿sí? Sabemos que hoy en día tenemos dos tipos de ECMOs muy importantes, el ECMO venoarterial para soporte cardíaco y el ECMO veno-venoso para soporte pulmonar. Sabemos que estas dos modalidades son importantes y de aquí se puede migrar a otros tipos de configuración dependiendo la condición clínica del paciente, pero básicamente estas son las dos configuraciones más importantes de esta terapia de ECMO. ¿Qué pasa con la patología cardiopulmonar en ECMO? ¿Por qué un paciente puede requerir esta terapia? Es un paciente críticamente enfermo. Recordar que son pacientes en los cuales tienen presiones de ventilación muy elevadas, altas concentraciones de oxígeno o altas dosis dosis de drogas vasoactivas y en donde hay una pérdida de la relación entrega-consumo de oxígeno. Cuando esta es mayor a 2.1, estamos hablando de un inicio del ciclo de anaerobiosis. Entonces, cuando estamos presentes con todos estos datos, estamos hablando de un paciente que muy probablemente es candidato a esta terapia de ECMO. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que la enfermera que está cuidando a un paciente con ECMO, la enfermera que está en una unidad de terapia intensiva pediátrica, qué aspectos técnicos debe de conocer del ECMO? Pues lógicamente debe de tener un amplio conocimiento de lo que es el circuito, de ver este cuidado que debemos de tener del circuito y en donde la enfermera debe de tener un conocimiento de las implicaciones que tiene, ¿sí? Sabemos que el circuito va a ser una continuidad del paciente y viceversa, ¿sí? Entonces, vas a ver situaciones en el circuito que pueden alterar al paciente o alteraciones del paciente que pueden influir en el circuito de ECMO. Recordar que vamos a tener un circuito donde vamos a tener una línea de drenaje con presión negativa hasta un sistema centrífugo o un sistema de rodillo y después de este dispositivo vamos a tener presión positiva y vamos a tener un dispositivo muy importante en el circuito de ECMO, que es la membrana de ECMO que va a ser este dispositivo que nos va a dar esta transferencia de oxígeno que necesitamos para el paciente y vamos a tener una línea de retorno en la cual va a ser una línea que va a enviar la sangre ya oxigenada hacia una arteria o hacia alguna vena, dependiendo del tipo de ECMO y la configuración que tenemos. Aquí, ¿qué podemos hacer en el circuito? Podemos adecuarle un puente arteriovenoso para los casos de destete. Podemos tener sensores para medir la presión negativa del circuito, sensores para medir la saturación venosa, que es muy importante tanto en ECMO venoarterial como ECMO venovenoso, porque la saturación venosa es un reflejo de la adecuada entrega de oxígeno a los tejidos. Es importante también saber las revoluciones y el flujo que va a requerir mi paciente ya estando en ECMO, ¿sí? Y debemos de estar monitoreando este flujo. También importante
donde podemos accesar a través del circuito e identificar dónde hay presión negativa y dónde hay presión positiva, ¿sí? Es importante tener presente todos los aspectos del circuito primordialmente para que la enfermera tenga un conocimiento muy profundo de ello. Sabemos que cada centro, cada país incluso, tiene determinados tipos de centrífugas, sistemas de rodillos. Entonces nosotros nos tenemos que ir familiarizando con cada una de estas consolas, ¿sí? Y ir encontrando los aspectos más importantes de cada una de ellas. Al igual de todas las membranas que tenemos para ECMO, aquí podemos ver, tenemos membranas neonatales, membranas pediátricas de todo este tipo y recordar que todas estas membranas o todos estos oxigenadores tienen una fibra importante, una fibra de polimetilpenteno y es donde van a hacer este intercambio. Las dos funciones más importantes de la membrana es transferir oxígeno y eliminar CO2, ¿sí? Entonces, hacernos expertise también en todos estos dispositivos importantes que se utilizan en la terapia de ECMO. Sabemos que el ECMO puede instalarse en una sala de urgencias, en una área de terapia intensiva con el niño, con este bebé que está sumamente grave, o aquel bebé o aquel paciente pediátrico que es llevado a hemodinamia, aquel paciente con un problema cardíaco y que es llevado a hemodinamia y por el alto riesgo que este bebé tiene, nos llaman para iniciar el soporte en la sala de hemodinamia. La enfermera como especialista, la enfermera que está al cuidado del paciente, tiene que tener presente que esta instalación de ECMO puede ser en todos estos lugares dentro de un área hospitalaria o aquel paciente que se va a tomar en ECMO en un área fuera del hospital, ¿sí? Y en donde va a requerir un transporte especial para poder llevar a cabo la instalación del sistema de ECMO. ¿Cuáles serían entonces, si resumiéramos, los cuidados del paciente y del circuito en ECMO? La enfermera es importante y es una persona fundamental en el cuidado del paciente en ECMO. Aquí la responsabilidad es compartida. Estamos con el paciente más grave del hospital y en donde el médico, la perfusionista, la enfermera tiene un papel muy importante en la responsabilidad compartida del paciente que estamos cuidando, ¿sí? Es importante el apoyo a la familia, el apoyo si es un paciente pediátrico, si es un paciente neonato, el apoyo que estamos brindando durante esta terapia ECMO, ¿sí? Hay un manual para padres para explicarles en qué consiste el ECMO, este vínculo que vamos a generar durante el tiempo que durante el tiempo que nuestro paciente vaya a estar en este soporte. Y vemos aquí la gran diferencia, el paciente que está en una terapia intensiva pero sin ECMO, esta interacción que tenemos ahora a el paciente que está críticamente enfermo, que está con todos estos bombas de infusión con medicamentos de apoyo y que está con la terapia de ECMO, ¿sí? Vemos la gran diferencia en el paciente que no tiene ECMO y el paciente que tiene ECMO, ¿sí? Entonces ya tenemos un soporte vital extracorpórea en nuestro paciente. Entonces la enfermera tiene que tener todo este conocimiento del ECMO y del paciente en estado crítico, que la enfermera tiene todo este expertise del manejo de los pacientes en terapia crítica, pero ahora vamos a agregar el soporte de ECMO. Y entonces vamos a tener esta responsabilidad compartida, vamos a tener este monitoreo continuo del paciente y del circuito de ECMO, ¿sí? ¿Qué debemos de vigilar en el circuito de ECMO? El circuito lo debemos de considerar como una línea central protegida. Tratar lo más posible de interactuar lo menos con el circuito, ¿sí? Porque es una puerta de entrada a todo, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener un acceso, tenemos que tener un nivel de asepsia cada vez que nosotros interactuamos con el circuito. Y dentro del circuito vamos a tener todo un monitoreo de presiones, monitoreo en línea, monitoreo de flujo
de este flujo sanguíneo que estamos dando a través del ECMO y todo el monitoreo y el cuidado que debemos de tener del circuito y de la consola de ECMO. Sabemos que el paciente que se encuentra en ECMO, pues tiene todo un monitoreo de la terapia intensiva, ¿sí? Un monitoreo que ya lo conocemos. Desde la importancia del valor del NIRS en un neonato que está canulado vía carótida, vía yugular, la posición de la cánula, una disminución del NIRS que nos va a reflejar y cómo va a ser una urgencia vigilar y valorar por qué está bajando el NIRS en mi paciente. La enfermera tiene que tener ese expertise en estar revisando todo el aspecto hemodinámico del paciente, qué pasa con su frecuencia cardíaca, si aumentó, si disminuyó, qué pasa con su saturación arterial, si estamos en un ECMO veno-venoso o en un ECMO veno-arterial, qué pasa si estando en un ECMO veno-arterial hay una disminución de la pulsatilidad. La enfermera tiene que estar atenta a todos estos cambios que representan un riesgo en el paciente que está en el soporte de ECMO veno-arterial. Entonces, tenemos que estar presentes en todos estos sistemas de monitoreo y de apoyo que tenemos en el paciente con ECMO. Otro aspecto muy importante es la ventilación mecánica. Sí, el paciente generalmente está intubado, entonces tenemos que tener también este apoyo. Si está en ECMO veno-venoso, ¿cómo hacemos que esté reposando el pulmón? Y si está en ECMO veno-arterial, ¿cómo debemos de estar soportando al paciente a nivel ventilatorio? ¿Sí? El monitoreo continuo que tenemos en el ECMO, los parámetros en línea, el NIRS, que es un valor importante, y todo el monitoreo de anticoagulación que tenemos en el paciente con ECMO. Hay que recordar que el paciente con ECMO está anticoagulado, generalmente con heparina, y debemos de tener un control minucioso de su anticoagulación. No solamente el monitoreo del ACT, sino todo un perfil de coagulación para estar soportando que el paciente está bien anticoagulado. En el circuito de ECMO podemos tener otras terapias de apoyo como es el prisma, como es el uso de la ultrafiltración, como es el uso de dispositivos como las membranas de hemoabsorción, aquel paciente crítico, aquel paciente séptico, que podemos utilizar membranas de hemoabsorción, ¿sí? Plasmaféresis es otro dispositivo que podemos utilizar en el circuito de ECMO sin tener que tener otro acceso vascular en nuestro paciente pediátrico o neonatal. Hay que recordar también que muchos de los pacientes que entran al soporte de ECMO tienen ya, por el antecedente que tuvieron de hipoxia antes del ECMO, pueden tener cierto grado de falla renal y en donde el médico pues sugiere este empleo de prisma. Entonces, es importante señalar que las opciones que tenemos de combinación de ECMO y la terapia de reemplazo renal se puede accesar en el circuito de ECMO, ¿sí? De un área de presión positiva a un área de presión negativa, ¿sí? Es como nosotros hacemos esta interacción del prisma con el circuito de ECMO, sin tener que utilizar otro acceso vascular. Y esto lo podemos hacer con el sistema de plasmaféresis, esto lo podemos hacer con las columnas de hemoabsorción, ¿sí? Paciente que requiere este tipo de terapia, podemos accesar a través del circuito y tener este dispositivo en el circuito de ECMO con todas las implicaciones que ello conlleva y con todo el apoyo del nefrólogo, del pediatra intensivista para el manejo de estos dispositivos en el circuito de ECMO. ¿Qué pasa con toda la valoración de enfermería en el paciente que está en ECMO? Al igual que toda la valoración que hacen con el paciente crítico, es similar. Vamos a estar teniendo la misma valoración cefalocaudal de estado de conciencia, de estado pupilar, de sus signos vitales, del monitoreo hemodinámico, todo el aspecto de examinar el color de la piel, examinar su llenado capilar, su gasto urinario, si es un paciente que está
posoperado de corazón y entró a ECMO, ver este drenaje en las ondas torácicas, estar revisando su saturación en el circuito de ECMO y toda la valoración en el aspecto de laboratorio desde gasometría arterial, de la importancia de esta medición del lactato, que es importantísima. Siempre cuando se toma un paciente en ECMO veno-arterial, podemos tener un lactato elevado y vamos viendo una vez que lo empezamos a mejorar la perfusión, cómo este lactato va disminuyendo. Todos los estudios de perfil de coagulación y de valoración del NIRS, que es sumamente importante y donde la enfermera tiene un papel fundamental en toda esta parte hemodinámica de revisión. Una vez que uno hace una llegada a la entrega de guardia, cómo debemos de estar valorando cada dato importante en la hemodinamia del paciente. Tenemos que tener consideraciones en la parte respiratoria, cómo debemos de incluirla y proporcionar ese descanso pulmonar, evitar ese daño por la ventilación mecánica, ese reposo que queremos en los pacientes respiratorios y esos parámetros de ventilación en el paciente en ECMO veno-arterial. La parte neurológica en los niños y en los neonatos es sumamente importante y la enfermera tiene un papel fundamental en estar valorando las pupilas, la reactividad, esa simetría, la fontanela, si estamos hablando de un neonato, toda esta respuesta que podemos tener a estímulos táctiles y dolorosos. Recordar que en los neonatos que se encuentran en ECMO pueden indicar el eco transfontanelar. Debemos de estar atentos a datos de hemorragia porque recuerden que el paciente está anticoagulado. Otro aspecto muy importante es la relación y el cuidado que tiene la enfermera a la piel y a los tegumentos, ¿sí? La enfermera tiene un papel muy importante en este cuidado, en colchones especiales para evitar lesionar el tórax del paciente, para evitar tener pequeñas úlceras por presión, ¿sí? En los pacientes que se tienen en ECMO a veces no quieren ni siquiera moverlo porque tiene el circuito, tiene las cánulas, pero ¿cómo debemos de cuidar esta parte de este cuidado de la piel? Con pequeñas movilizaciones, con pequeños masajes suaves en el tórax, aquel paciente que tiene el tórax abierto. Esta parte es importante y la enfermera tiene un rol importante en este cuidado de la piel y de los tegumentos del paciente. Los signos de alerta. Sabemos que hay signos de alerta en el cuidado del paciente con ECMO. En el ECMO veno-arterial, lo comenté hace rato, que se tenga alguna arritmia, que tengamos datos de hipertensión pulmonar, aquel paciente que empieza con sangrado del tubo, datos de edema pulmonar. La enfermera tiene que estar atenta y reportarlo inmediatamente. ¿Qué datos nos puede dar una distensión de ventrículo izquierdo, si esa disminución de la curva, ese aplanamiento de la curva de presión, hay que tener presente, ¿sí? Cuando hay unas resistencias vasculares bajas, todo esto va a sugerir una distensión y la enfermera tiene que estar atenta a estos signos, ¿sí? Es cuidadosamente vigilado todo lo que pasa en la hemodinamia del paciente. Sabemos que tenemos unos accesos vasculares, entonces el cuidado de estos sitios de canulación son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque es un riesgo, ¿sí? Tenemos una puerta de entrada al tener ahí estas cánulas y debemos de tener un cuidado especial en los accesos vasculares, ¿sí? Lo ideal es que tengamos que tener un protocolo de cuidado de los accesos vasculares, ¿sí? Esto es importante para, pues, prevenir infecciones. Sí, debemos de tener este protocolo de estos accesos. Generalmente hay un protocolo con clorixidina para estar cuidando los accesos y pues la enfermera tiene toda esta valoración rutinaria en conjunto con la enfermera ecmóloga, en conjunto con la perfusionista, de realizar esta curación y este cuidado de estos accesos vasculares. Aquí tenemos estas imágenes donde vemos este acceso, cómo debe de estar cuidado, cómo debe de estar protegido,
cómo debemos de tener cuidado en el circuito de ECMO, en cuidar la piel de nuestros pacientes que son llevados a ECMO, cómo este peso de esta línea puede hacer incluso dificultad para el paciente. Entonces, pues aquí tenemos que tener un cuidado compartido del circuito y del paciente que se encuentra en esta terapia. Otro aspecto muy importante es la prevención de las infecciones. Yo creo que esto ya es una regla mundial del lavado de manos importante, del uso de guantes, del uso de cubrebocas, importantísimo. Tenemos que vigilar cambios clínicos, ¿sí? Datos de laboratorio que nos indique el médico intensivista para poder apoyar si hay una infección, ¿sí? Sabemos que hay factores de riesgo, como aquel paciente que entra con tórax abierto y que está en ECMO, el ECMO prolongado, aquel paciente que tiene semanas con esos accesos vasculares, que está en ECMO. Y la enfermera tiene un papel fundamental porque tiene que tener todo ese cuidado de observación, de valoración de signos y síntomas de infección, ¿sí? Aquel paciente que empieza con fiebre, aquel paciente que tiene enrojecimiento en la periferia de la cánula o que trae alguna secreción dentro de la cánula. Entonces es importante hacer mucho hincapié en esto e implementar acciones estandarizadas de las enfermeras para el cuidado y la prevención de las infecciones en ECMO. Es parte fundamental porque esto puede aumentar la mortalidad en un paciente, ¿sí? Entonces, no queremos. También estar atentos a todos los procedimientos especiales que podemos hacer o a traslados intrahospitalarios, ¿sí? Aquel paciente que tenemos en ECMO venoarterial por una cirugía y en donde hay dudas si quedó alguna situación residual o si hay alguna hipertensión pulmonar. Entonces son pacientes que son llevados a hemodinamia y que tenemos que tener todo el cuidado en este traslado o procedimientos especiales como colocación de otra cánula o como limpieza del tórax en un paciente que está abierto. Todos estos procedimientos, la enfermera, pues lógicamente que es fundamental en este tipo de procedimientos especiales. Las actividades diarias, aquel paciente que tenemos en ECMO, en ECMO y que está despierto porque es un ECMO venoso y lo tenemos que tener con cierto grado de movilización, con este cuidado especial de los accesos vasculares o los pacientes que requieren estimulación y actividades propias a su edad, ¿sí? Es importante los terapistas físicos, ocupacionales, en donde tenemos que enfocar en ciertos ejercicios, en ciertas actividades para tener, para tener una terapia ocupacional en el paciente que se encuentra en ECMO, ¿sí? La familia juega un papel fundamental en esta interacción, en este conocimiento de la terapia de ECMO y cómo debemos recrear la estancia del paciente en ECMO, cómo explicarle a un niño que está con un soporte, qué cosas sí puede hacer, qué situaciones sí puede realizar, e ir enfocándonos en esta relación familia, paciente y el ECMO. Como lo mencioné, el apoyo a la familia es fundamental, ¿sí? Cuando se tiene un paciente con soporte, tenemos que centrar nuestra atención a apoyar a la familia, recordar que hay emociones muy importantes, como miedo, como ansiedad por estar con un dispositivo a un lado de su cama. Entonces, el apoyo a la familia es fundamental y la enfermera tiene un papel fundamental porque estamos las 24 horas con el paciente, nos conocen perfectamente la familia, nos hablan por nuestro nombre y es fundamental para darles confianza y ir viendo el avance de estos niños en esta terapia. Sabemos que hay complicaciones mecánicas en el circuito, que estas complicaciones es imperativo reconocerlas de forma muy temprana y que hay todo tipo de complicaciones como trombosis, una decanulación accidental que nadie quisiera, una falla de energía y tenemos que estar atentos porque son situaciones que se pueden presentar en las corridas de ECMO. La trombosis es
una de las más comunes, es la más reportada y hay que estar atentos a todos los datos que nos da este tipo de complicación. Sabemos que nosotros dentro de estas complicaciones tenemos que tener una valoración, tenemos que tener protocolos para poder prevenirlas y poder actuar lo más pronto posible en alguna complicación que se presente. Debemos de tener un entrenamiento, los grupos, las enfermeras, los médicos, para estar capacitados y dar una respuesta inmediata a estas complicaciones, ¿sí? Debemos de tener todo un equipo completo de pinzas, de dispositivos para poder hacer alguna emergencia que se pueda presentar en el soporte de ECMO. La revisión visual que hacemos del circuito y del paciente es fundamental para evitar complicaciones. Debemos de examinar constantemente el circuito y el paciente para evitar complicaciones serias. Estos principios básicos de la revisión del circuito son muy importantes. La enfermera tiene una competencia muy importante, la perfusionista, el médico, y esto se debe de realizar constantemente por turno y reportar a qué situaciones nos enfrentamos, ¿sí? Y por último, yo creo que los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico requieren una capacitación especializada, ¿sí? Un conocimiento de toda la fisiología del soporte extracorpóreo. Tenemos que aplicar correctamente todos los cuidados necesarios y estos cuidados de enfermería son cruciales para el éxito de la terapia, ¿sí? Debemos de tener cada vez más conocimiento sobre situación del paciente y sobre el funcionamiento del ECMO para tener menos complicaciones. También debe de haber una estandarización de los cuidados de enfermería en los pacientes con ECMO. Recuerden que ustedes son fundamentales para el soporte de ECMO. Pues muchas gracias. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes en esta charla. Estoy con toda la disposición de cualquier comentario, de cualquier duda. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y estoy atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Al final de las tres exposiciones, vamos a dejar abierto el espacio para preguntas. Y nuevamente, muchas gracias. Muy buena y enriquecedora tu charla. Y la idea ahora es presentar a la próxima disertante, que se trata de la licenciada Carla Prudencio. La licenciada Carla Prudencio es enfermera en cuidados críticos pediátricos del Hospital Garrahan en Buenos Aires. Ella actualmente se desempeña como supervisora docente y responsable de simulación del CECIM, que es el Centro de Simulación del Hospital Garrahan, y tiene una vasta y extensa experiencia en educación y en educación basada en simulación. Ella es máster en educación profesional para ciencias de la salud de la Universidad de Barcelona, es diplomada en simulación clínica en Chile y también tiene una vasta experiencia en gestión, en simulación, porque fue presidenta de la Sociedad Argentina de Simulación y Seguridad del Paciente, ha desempeñado cargos en FLASIX, que es la Federación Latinoamericana de Simulación, y actualmente se desempeña como vicedirectora de la Fundación TOC, perdón, para sobre debriefing clínico para Latinoamérica. Así que un gusto y un placer darle la bienvenida a la licenciada Prudencio. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. A ver, esperen que le pongo la copita. Si alguien me puede dar el ok que se ve bien. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar uno con gente amiga y compartir el recorrido y la experiencia también desde el hospital. Mi presentación está más relacionada a cómo llegamos, ¿no?, a tener
escenarios o capacitación de alto rendimiento para esta especialidad tan compleja que es cuidados críticos pediátricos, y ni hablar de todo el soporte como el ECMO en áreas críticas. Entonces, primero, antes de llegar a eso, me gustaría poder relacionar, ¿no?, cómo llegamos a esta capacitación al personal de enfermería, y cómo podemos decir que uno puede hacer capacitación de alto rendimiento a través de la simulación clínica. Así que voy a hacer como una breve introducción, voy a tomar el tiempo también. A ver. Ahí está. Mis objetivos, espero poder lograrlos, es primero hablar un poco de cómo llegamos a que las enfermeras en una institución realicen capacitación basada en simulación, sobre todo en estos temas tan complejos, como en un hospital, hablar de la formación continuada, cómo iniciamos y cómo llegamos, sobre todo poder sacarle el mayor provecho y ventaja, hacer escenarios dentro de las áreas críticas, y ojalá pueda mencionar que también en áreas críticas existe la formación con simulación a padres, ya que también salen de estas áreas complejas con hijos y niños que necesitan cuidados especiales. Para empezar, brevemente comentarles entonces que voy a situar la presentación desde el Hospital Garrahan, que tiene casi 40 años, que se dedica a la pediatría, que tiene aproximadamente 600 médicos, 1.300 enfermeras, 1.070 técnicos, y entre 500 y 600 camas, depende la estación del año, porque a veces en invierno aumentamos las camas debido a la alta demanda. Así que somos una gran familia que desde muchos años entendemos que para poder atender pacientes de alta complejidad, la enfermería que acompaña minuto a minuto a estos pacientes críticos debe estar capacitada, pero que no alcanza con un libro, con un video, ¿no? Creo que ustedes acaban de escuchar una presentación, la complejidad del manejo que tenemos que tener frente a este tipo de pacientes. Entonces, el hospital se planteó qué propuestas educativas teníamos que tener y necesitábamos hoy, cómo crece la medicina, la tecnología, y la enfermería debe acompañar estas estrategias. Entonces está muy bueno este material, que es de uso público, porque lo publicó el Ministerio de Salud de la Nación hace unos años, donde cuando pensamos en elaborar programas de capacitación al área de salud, hay que tener claro la modalidad, el dispositivo, la estrategia, los recursos y por supuesto la orientación. Y creo que uno en un programa anual de esta envergadura necesita tener muy claro hoy que todo es mixto, es e-learning, que hay que hacer capacitación en servicio, que la simulación es el nexo hoy como estrategia, sea en un aula, en un centro de simulación o dentro del servicio. Tener claro que hace falta recursos, simuladores, y ahí veremos lo artesanal que es la enfermería, y fabrica sus propios simuladores, y por supuesto que nuestra meta, nuestra orientación, muchas veces es la actualización, el entrenamiento continuo, el mantener esa competencia para el cuidado de estos niños críticos, ni hablar que en la terapia el manejo en recurso de la crisis debido a que ocurren urgencias en cualquier momento, la simulación es una enorme oportunidad de decir cómo me formo frente a un ECMO que puede tener alguna complicación, y rápido el equipo y la enfermería que está presente puede resolver. Ahora, ¿cómo hace un hospital de alta complejidad que tiene 5 o 8 terapias intensivas, donde estas terapias muy específicas y de especialidad implican formación y entrenamiento continuo? Entonces el hospital tomó una decisión y tomó un modelo para capacitación de enfermería. Es para todo el hospital, pero nosotros en enfermería seguimos este camino que lo creó Peter Weinstein en el año 2017, y dijo: en un hospital hay que tener un modelo de organización, hay que tener claro cuándo repasar habilidades y técnicas, cuándo practico un protocolo y en qué momento hago in situ con el equipo real, para entender cuáles son estas falencias que tenemos como equipo y entender el por qué tomamos ciertas decisiones. Entonces, este modelo organizacional, que se llama modelo de las 5 zonas, 4 en realidad, porque la quinta es la vida real, me parece que es interesante para los hospitales
que tienen que tomar la decisión de cuál es el objetivo de aprendizaje, a quién está destinado la capacitación con simulación, qué instructores tenemos capacitados, qué recursos necesitamos, y el rol mío como educador, creo que esto es clave. Al Hospital Garrahan lo reordenó y nos puso como cada necesidad en un cuadro, y esto ayudó mucho a la toma de decisiones y entender que muchas capacitaciones tenían que ser quizás in situ debido al realismo que uno necesitaba. Entonces, compartirles que se puede, pero que para llegar a ese alto impacto que uno quiere mostrar, necesita, por supuesto, tener habilidades docentes, y hay que entrenarlos, ver qué recursos tenemos disponibles y qué pasa con el educador y esa enfermera que es técnica y muy experto, tiene competencia de manejo crítico, pero cómo hace también para mantener esa competencia con la simulación clínica. A modo de compartir, aquel que le interesa más bibliografía, en este QR tienen el diccionario que usamos en el mundo de la simulación, el código de ética, los estándares de buenas prácticas, que esto ayuda muchísimo, muchísimo cuando uno quiere implementar un programa, sobre todo de alto rendimiento, cuáles son las bases para trabajar y generar un programa que genere buen impacto. Y entonces nos planteamos cómo iniciamos este camino, ¿no? Uno quiere ver el simulador, quiere que todos practiquemos y que cuando llegue el paciente haya los menores errores posibles, las menores complicaciones y la mayor calidad de atención. Entonces esto implica que esta institución piense cuándo empezar y cómo empezar, por lo cual está bueno buscar estos comités que ayudan a los hospitales a buscar enfermeras líderes, ¿no? Que hagan cursos básicos, avanzados de simulación, por supuesto que sea experta en el tema que quiere profundizar, porque para que diseñe un programa o un curso o un taller, tiene que ser experto en el tema. Yo puedo ser experta en RCP, pero quizás ya no tengo mano para colocar quizás o manejar, colocar percutáneas en niños muy pequeños. Entonces me parece que hay que formar instructores entendiendo cuál es mi necesidad. ¿Es para terapia intensiva, específicamente para el programa de ECMO? Entonces hay un camino a seguir. Hay que buscar líderes, el hospital tiene que ver cursos básicos avanzados, o los famosos cursos de instructores, un espacio virtual donde los educadores estén actualizados, tener mentores, ¿no? Cuando yo quiero, sobre todo en la terapia intensiva, buscar una enfermera líder por turno, o un enfermero líder por turno, experto en ese tema, o buscar varios enfermeros especialistas en diversos temas y que generen un programa anual en esa terapia intensiva. Eso es como recomendación. Y que sea reconocido esos instructores. Esto también, uno puede tener muchas ganas, pero esta curva de estímulo va bajando, así que también hay que buscar un reconocimiento institucional, ¿no? ¿Quiénes son los educadores? ¿Qué cursos dan? ¿Están haciendo cursos de actualización? ¿Cuántos cursos de ECMO dieron en el hospital por año? Darle una certificación. Esto a nosotros nos ayudó muchísimo, muchísimo, y cuando había una capacitación en el hospital, si era arancelada, los que estaban en este programa de la terapia intensiva o de internación o de ambulatorio, porque nosotros tenemos diversos programas, tenían que ser gratuito para el hospital. Porque si uno quiere mejorar la capacitación y que ese enfermero, cuando tenga que atender a este paciente tan crítico, haberle dado la posibilidad de formarse en simulación clínica para generar los programas o para que los practique, pero implica, bueno, que en este caso el hospital en un 99% de las actividades generadas para el personal las hacemos gratuitas. Y esto implica hoy somos más, acá era 70 hace 3 semanas y hoy ya somos 100 instructores, ¿no? Donde el 50% son enfermeras y están distribuidas en las diversas áreas de terapia intensiva o de internación. Y cuando uno quiere impacto o generar programas, el niño crítico puede estar a cualquier horario. Un ECMO se activa y puede ser a las 3 de la mañana. Entonces, también pensar que las capacitaciones, cuando ustedes queremos enfermeros altamente capacitados que puedan resolver o montar situaciones críticas en ese momento, hay que adaptarse, ¿sí? Y lo que hemos logrado nosotros es tener actividades a la mañana, a la tarde, a la madrugada, pero implica una enorme coordinación y una decisión institucional, por supuesto con articular con docencia, con estos líderes que uno formó y con la decisión de ese equipo, de ese médico jefe o enfermera jefe de la terapia intensiva. No siempre ustedes van a tener un centro, ¿sí? De hecho, los que hacen ECMO en el hospital, que es la terapia polivalente y la NEO,
lo hacen mixto. Hemos entendido que tenemos que adaptarnos a las necesidades del personal y a las necesidades del hospital y a de los espacios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces uno tiene que adaptarse a hacer simulación en un aula, hacer simulación in situ en el servicio, y a veces, como lo digo yo acá, en un espacio que encontramos que es un pasillo más libre, por ejemplo, los fines de semana. Entonces, bueno, acá simplemente es un ejemplo de un video, ¿sí? Donde nosotros cuando vamos in situ, le explicamos al personal el equipo, el material. Es importante que cuando ustedes hagan simulación, dividirlo en 3 momentos. Explicarle los objetivos, que es un espacio seguro, que no estamos evaluando. Están con el paciente. Pero vamos a ponerlos en silencio. Entonces, lo que a nosotros nos importa es que generar este espacio para no exponer al profesional. No es venir a ver qué sabes o no sabes, es ayudarte a actualizarte, y si hay un tema o una habilidad que se pierde con el tiempo, bueno, practiquémosla. Entonces estos son videos autorizados, no de ECMO, sino de otro tema que nos importa, como lo que era el shock séptico o el paro, y necesitamos que ese equipo tenga las habilidades y competencias muy frescas, ¿no? Esto del alto rendimiento es importante, pero hay que ver cómo uno genera picos en el año para que ese personal en forma continua esté entrenado. Así que orientar e informar como primera parte y planificar es clave. Segundo, definir los objetivos del escenario o del programa de la habilidad. Y por supuesto, nunca olvidarse del último punto, que es la retroalimentación. Ahora sí. Hacer la devolución, espera que lo pongo en silencio, hacer la devolución y ver el tiempo que tenemos. A veces tenemos 1 hora en las terapias intensivas, entonces no podemos pasarlo de la hora. ¿Hay sillas? Sí, ideal. No hay, fíjense ahí, estábamos parados, ¿sí? Es adecuarnos, pero también fíjense que está todo cerrado. ¿Por qué? Porque no queremos que los demás escuchen, porque no es una evaluación, es una oportunidad de aprender, entonces los cuidamos y no los exponemos. Tenemos diseñado, cuando vienen las primeras expertas que sean ECMO u otra habilidad crítica, nos sentamos y pero espera, a ver, primero, ¿cuál es la habilidad que necesitas? Entonces ahí definimos, capaz que la habilidad del armado de todos los equipos puede ser en un aula o en el centro de simulación. Esto se diseña, se ponen los objetivos, se ven los recursos, qué docentes, qué tiempo. Ahora, ya pasamos a escenarios más complejos, donde ya tiene que ver todo el contexto, la toma de decisión, el trabajo en equipo, y aparte una complicación a resolver. Bueno, entonces ya tenemos otros pasos y otros elementos para generar los escenarios, y dividimos zona 2 protocolos primero, del paso a paso, zona 3 dificultades y toma de decisiones en equipo, donde la enfermería es crucial que esté como docente y no solo como participante, como alumna, ¿sí? Y por supuesto, en ECMO, fíjense la última foto, no siempre tenemos el simulador que uno quiere en la foto en la industria, que tiene presiones y hace todo. Mayormente y actualmente hoy el hospital ha diseñado sus propios simuladores de ECMO, viendo cómo canularnos y cómo generar los flujos, así que hay Cardiovascular y Neo han sido pioneros en este tipo de diseños. Y nosotros, ¿cómo hacemos para justificar la producción? Porque hoy también en el hospital es tiempo, que un enfermero sea educador, haga simulación, lo sea in situ o en un aula, implica también mostrar productividad. Y esto de la adaptabilidad también es a las instituciones, al director, mostrar cómo se gestionan los tiempos, cómo se gestionan los programas, mostrar los números, capacitaciones, tiempo de capacitación, evaluar, planificar, diseñar, y seguramente, no digo medición de impacto enseguida, porque eso es complejo a veces, el impacto real, como dice Patricia Benner, ¿no? Pero por lo menos tener horas de productividad, la cantidad de personal, la cantidad de encuentros y las horas prácticas. Eso ayuda mucho a nivel institucional. Y para mostrarles, por supuesto, cómo nos fuimos adaptando, fíjense que una foto está en el centro de simulación, donde arman todo para hacer el ECMO, y la otra foto a la derecha es la terapia intensiva. Entonces, según el objetivo de aprendizaje es donde uno adecua la capacitación. Cómo hacemos el traslado del paciente crítico, entonces acá tienen fotos de la NEO y también de la terapia intensiva polivalente, que son las que desempeñan más estos entrenamientos y que lo hacen en conjunto. A veces hay cursos para enfermeros y a veces cursos para médicos, y después hay la integración de equipos. Va a depender de la adaptabilidad, del tiempo, del recurso, de la necesidad, y en eso creo que es importante adaptarse cuando uno quiere equipos de alto rendimiento. Y creo que todo esto se logra. Nosotros, la NEO, como la terapia, ha hecho este recorrido del modelo longitudinal, ¿no? De arrancar de la zona 1, que son talleres de habilidades, hasta llegar a la zona 3,
¿sí? Y hoy, ellos también hacen hoy zona 4, que me refiero a conversar de lo sucedido usando esta herramienta de reflexión, pero creo que la clave para estos equipos de alto rendimiento, programas tan complejos, implica tener líderes por turno, que tienen que ser los enfermeros, ¿sí? Y no olvidarse de los jefes, porque el apoyo institucional es clave en todo programa. Y creo que esto es lo que uno quiere como hospital, ¿no? Hizo simulación de habilidades, de casos clínicos y de factores humanos, y que llegue ese día, no es ECMO, pero es cirugía intrafetal en la neonatología, como la simulación fue apoyada a nivel institucional por enfermeras líderes y los enfermeros jefes como líderes, hace que esto suceda y que la institución y los directores reconozcan que esto también es un logro y que la simulación ayudó a esto. Entonces eso también es importante cuando uno quiere sobre todo mostrar la realidad. Esto es como resumen, porque ya estoy en tiempo. Me dijeron 15-20, así que me quedan 4. Creo que si uno tiene que llevar, si quiere formar equipos de alto rendimiento, estos programas como son, por ejemplo, el ECMO, implica mucha planificación, ¿sí? Buscar a los líderes, enfermeros, buscar educadores, sumar a los jefes, no dejarlos solos, ayudarlos en este diseño, objetivos, fidelidad, ¿sí? Ayudarlos a que se ejecute, que se implementen, que no quede en un papel de un programa, que tenga calidad. No es decir, ¿qué hacemos hoy? Practiquemos un rato. No, usted quiere impacto educativo, quieren realmente simulación efectiva y de calidad. Bueno, entonces haga seguimiento, porque para llegar a la transferencia implica que todo esto se articule. ¿Es fácil? No. ¿Imposible? Tampoco. Lleva constancia, lleva cultura de simulación, pero lleva una enorme planificación y contar con esferas educadoras. Y ya para terminar y no pasarme de los 20, creo que como clave cuando ustedes quieren equipos de alto rendimiento, la palabra adaptabilidad, buscar talentos, trabajo en equipo, tomar las oportunidades y esta pasión por el trabajo que lo tienen todos los que son intensivistas, hace de verdad un gran trabajo en equipo. Y nosotros lo que tratamos siempre es compartir y trabajamos también con otros hospitales que la denominamos la red pediátrica. Y entonces sí, puedo llegar a que así como pensamos que la enfermera tiene que el enfermero entrenarse en algo muy crítico como estas terapias de reemplazo, también a veces nos quedan niños que se llevan cuidados especiales. Entonces nosotros tenemos un programa que cumplió ya casi 25 años, a que estos niños egresados de la terapia intensiva tengan el curso de RCP. Tenemos una experiencia de más de 25 años entrenando a padres con un número de 600, 800 familiares y cuidadores por año, y esto implicó que el ministerio nos haya llamado como uno de los referentes y hicimos manuales, videos en conjunto también con otras personas y médicos del hospital y otros hospitales, pero es verdad que el hospital de Garrahan siguió su experiencia de 25 años y documentación y checklist para ayudar a que también esos padres que uno hace todo lo posible, pero estos niños de estos padres quedan con alguna secuela, también sepan resolver emergencias basadas en simulación clínica. ¿Sí? No nos olvidemos que detrás de este niño crítico hay una familia a la cual uno también tiene que dar soporte, y está muy bien pensar que la simulación también ayuda muchísimo a los padres y a los cuidadores. Entonces, terminando, creo que así como avanza la medicina y la terapia intensiva cada vez es más compleja, implica un enfermero altamente capacitado, no solo en escenarios clínicos, sino también en habilidades. Creo que para llegar a esa complejidad de cuidado, hay que mejorar en la simulación para luego mejorar en el paciente, y por supuesto todo hospital quiere mejorar sus números indicadores como resultados de calidad. Ahora toda la música, pero en esta la vamos a retirar por razones de tiempo. 18 minutos 26, Daniel. Espero no haber ido muy rápido y que se haya entendido. Carla, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Si bien sabemos que pues, la simulación clínica no reemplaza la experiencia real, pero sí nos brinda una única oportunidad de equivocarnos sin consecuencia directa, ¿no? Y de reflexionar, de mejorar y de aprender. Y es importante aquí reconocer que cada error en un escenario simulado es un aprendizaje que va a salvar vidas en la práctica real. Así que, Carla, muchas gracias por ser parte de este compromiso con el cuidado seguro y excelente de nuestros pacientes.
Perfecto. Para dar continuidad, entonces, seguimos con Camilo Martínez, quien es enfermero profesional con énfasis en terapias de soporte renal y terapias de depuración extracorpórea. Es docente universitario y miembro del Servicio de Emergencia Renal de la ciudad de Medellín. Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a ir iniciando. Jennifer, ¿me confirma si se ve? Se ve perfecto y se escucha muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de las terapias de soporte renal, claves de enfermería para un manejo seguro y eficaz. Mi nombre es Saúl Camilo Martínez Pelayo, enfermero profesional de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá, Colombia, actualmente para el servicio de RCS en extramural agudos. Bueno, empecemos con una breve introducción y un breve recuento de lo que es lesión renal aguda en Latinoamérica. Si bien de pronto nos hace falta un poquito más de estudios multinacionales y multicéntricos, la información encontrada es que en la lesión renal aguda es una entidad que afecta más o menos al 11% de la población de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, del cual el 20 al 29% desarrolla necesidad de terapia de soporte renal. Y ya una vez en terapia de soporte renal, de acuerdo claramente a los sistemas de salud de los diferentes países, la mortalidad ronda entre el 18 y el 70%. ¿Por qué enfermería entonces en el soporte renal sustitutivo? Enfermería es el pilar fundamental de un servicio de soporte renal, ya que nos encargamos del cuidado básico y especializado, en el control hemodinámico y el manejo del acceso vascular. Somos los operadores del equipo en cuanto a la adecuación del inicio al uso, y en eso todos los enfermeros tenemos claridad de los materiales con los que podemos estar realizando este tipo de terapias, y además de eso el control y monitoreo del tratamiento en cuanto a la resolución de alarmas, las metas de ultrafiltración y el manejo de la anticoagulación. Entonces, si bien hay diferentes tipos de soporte renal sustitutivo, las terapias de reemplazo renal se pueden dividir en terapias crónicas convencionales, como es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis intermitente, las terapias de soporte agudo, como las terapias de reemplazo renal continuo, y sus modalidades, y las terapias de apoyo por tecnología, que si bien son extrarrenales, están bastante vinculadas con la circulación extracorpórea menor, en este caso la plasmaféresis o el recambio plasmático terapéutico, y el soporte hepático extracorpóreo o la hemoperfusión, que actualmente está en auge. Bueno, dentro de la fisiología de la depuración extracorpórea es importante tener en cuenta como enfermeros que a través de los mecanismos de transporte, las membranas y poros que utilicemos y las soluciones podemos interaccionar con las moléculas que tenemos en plasma. Recordar que cada molécula tiene su tamaño y específicamente la simbiosis que hacemos entre los mecanismos de transporte, el uso de los insumos entre los cuales pues tenemos las membranas y las soluciones, podemos precisamente lograr objetivos terapéuticos clínicos específicos. En ese orden de ideas tenemos 4 mecanismos de transporte tradicionales en el soporte renal sustitutivo: la ultrafiltración, que se entiende como la extracción exclusiva de agua plasmática bajo un gradiente de presión; la convección, que es la extracción de agua y solutos con necesidad de sustituir o reponer lo removido con una solución fisiológicamente parecida al plasma sanguíneo; la difusión, que es muy similar al principio que se utiliza en ECMO, el tema central de este seminario, en el cual en la difusión buscamos una estabilización de moléculas desde un área de mayor concentración, en este caso la sangre del paciente renal agudo, a un área de menor concentración, en este caso el líquido dializante que infundimos en el compartimiento del circuito y del filtro extracorpóreo. Por último, la absorción, que es la adherencia de moléculas en el interior de una membrana, dependiendo del tipo de polímero con el que trabajemos, tendremos diferentes capacidades para adherir distintas moléculas que no son removibles con filtros convencionales.
Entonces, es así como los tipos de terapia de reemplazo renal tienen sus principios físico-químicos y sus mecanismos de transporte. En la diálisis peritoneal utilizamos la difusión y ultrafiltración. En la hemodiálisis intermitente utilizamos la difusión y ultrafiltración. En las terapias de reemplazo renal continuo utilizamos todos los mecanismos de transporte. En la plasmaféresis, si bien es una terapia extrarrenal, hacemos una convección a través de una aféresis transmembranal y el soporte hepático extracorpóreo y la hemoperfusión, en donde utilizamos el principio específicamente de la absorción. Ya en el soporte hepático, si se requiere difusión y ultrafiltración, según necesidad. Bueno, dentro de la fisiología de la depuración hay que tener en cuenta que en hemodiálisis tenemos una limitación, porque en hemodiálisis normalmente buscamos estabilizar moléculas de bajo peso molecular en escala de Dalton, en este caso la mayoría de electrolitos y los nitrogenados. En las terapias de reemplazo renal continuo y sus modalidades, tenemos también la modalidad de hemodiálisis venovenosa continua, en donde vamos a extraer específicamente moléculas de bajo peso molecular, en la hemofiltración, donde tratamos moléculas medianas y grandes, y la hemodiafiltración, que viene siendo la unión del hemofiltro y la hemodiálisis, en donde podemos y abarcamos, digámoslo así, mayor espectro de moléculas a depurar. En la terapia de reemplazo plasmático podemos, de acuerdo pues a los materiales del plasmafiltro, podemos mover moléculas tan grandes como la albúmina. Es por eso que logramos una remoción casi del 70 al 90% de plasma a través de los plasmafiltros y hacemos el recambio plasmático terapéutico. Si bien tenemos moléculas un poco más grandes, podemos buscar otro tipo de mecanismo de transporte como la absorción y las terapias de hemoperfusión que nos permiten precisamente disminuir esas moléculas grandes a través de sorbentes. Bueno, dentro de las membranas y poros utilizados en diálisis pediátrica, tenemos que en hemodiálisis pediátrica convencional, como yo se los decía, estamos limitados solamente a utilizar el mecanismo de la difusión. Es por eso que los tamaños de los poros de hemodiálisis convencional son mucho menores a los tamaños de pronto de un hemofiltro. En hemofiltro tenemos filtros de 0.005 a 0.01 micras. Eso me permite la interacción de diferentes moléculas, pero sobre todo medianas y grandes, y con un área de superficie mucho mayor, lo que nos traduce en mejor control del aclaramiento y en mayor seguridad respecto a la volemia que manejamos. Si bien en diálisis peritoneal no utilizamos sangre, así que no tenemos membranas, utilizamos la membrana natural de nosotros, el peritoneo. El peritoneo tiene unas acuaporinas o unos túbulos precisamente que nos ayudan a realizar este intercambio de moléculas de un área de menor concentración a un área de mayor concentración. En este caso, recordemos que el peritoneo es muy vascularizado y eso precisamente lo utilizamos como membrana de diálisis. Entonces, para finalizar los componentes más importantes del soporte renal, en los líquidos y soluciones, la terapia de hemodiálisis convencional utilizamos un buffer de diálisis. Ese buffer de diálisis se compone de agua tratada, de ácido y de bicarbonato. En las terapias de reemplazo renal continuo tenemos solución fisiológica estéril. En diálisis peritoneal también tenemos una solución fisiológica estéril, pero con un porcentaje de dextrosa específico, digámoslo así, para lograr ultrafiltraciones y eliminación de líquido. Y en el recambio plasmático terapéutico utilizamos la albúmina humana al 4 o al 5% o plasma fresco congelado según el tipo de patología y las necesidades clínicas del momento. Finalmente, la anticoagulación, que es un reto para cualquier enfermero que maneje terapias de reemplazo renal, y es que hemos estado muy emparentados con la heparina. La heparina, si bien ha sido muy popular y frecuente con el uso, tenemos recursos antídotos disponibles y es muy económica. Tenemos las desventajas coloquiales de cualquier tipo de paciente en unidad de cuidados intensivos, pacientes que de pronto están en postquirúrgico, prequirúrgico, que se les restringe la anticoagulación y además de eso la trombocitopenia inducida por heparina, una entidad bastante frecuente
en estos pacientes tan críticos que requieren este tipo de soportes. Finalmente, el citrato ha sido, si bien lo conocemos desde hace unos años, ha sido cada vez más popular. De hecho, recordar que el citrato digámoslo así, se prefiere, según las recomendaciones de las guías CADIGO, para el tipo de sostenimiento de este tipo de terapias. El citrato, si bien como enfermeros debemos tener en cuenta que en el sistema estamos haciendo un efecto regional, el sistema debe permanecer hipocalcémico y al paciente lo debemos mantener normocalcémico. Ese hace parte del cuidado general de la anticoagulación regional con citrato. Y en la heparina, la estrecha vigilancia a al estado neurológico y el monitoreo neurológico como tal. Finalmente, en consideraciones, en pediatría debemos, en cualquier tipo de terapia hemática de depuración extracorpórea, tenemos una velocidad o un flujo de bomba que lo denominamos QB y es de acuerdo al peso y a las posibilidades del catéter en pediatría. Tenemos la ultrafiltración, que es de acuerdo también al peso, a la tolerancia hemodinámica, a las metas de ultrafiltración que quiera el equipo de cuidados intensivos y tener muy presente el balance de líquidos que queremos llegar, balances negativos, balances neutros, entre otros. La anticoagulación en terapias hemáticas, la anticoagulación sistémica con heparina y la regional con citrato, hay que revisar muy bien las contraindicaciones de precisamente del uso de estas estrategias anticoagulantes. Y el acceso para diálisis, sea el acceso vascular o intraperitoneal, nos compete la vigilancia, el riesgo de infección y la buena técnica. En la mayoría de la población del continente, la diálisis peritoneal se hace sin guantes, por razón por la cual, pues, digámoslo así, la invitación es a mantener muy bien la técnica para evitar la infección de estos dispositivos y aumentar la complicación en UCI. Sin embargo, vamos a ver terapia por terapia. En hemodiálisis intermitente, el enfermero tiene en cuenta la programación y es que la programación siempre se va a dar de acuerdo al peso del paciente. En este caso tenemos un flujo de bomba de sangre, tenemos un flujo de dializado y un flujo de ultrafiltración recomendado. El flujo de bomba hay que tener muy en cuenta que es un parámetro en diálisis que puede ser arritmogénico, ¿cierto? Porque cambia, digámoslo así, altera la pre y poscarga cardíaca y eso precisamente puede ser susceptible a flujos muy altos. El flujo de dializado, especial atención, sobre todo cuando tenemos síndrome de desequilibrio, que es cuando de pronto podemos remover las moléculas muy rápido, ¿cierto? Y podemos generar un edema cerebral en ese cambio osmótico brusco que se produce en hemodiálisis. El flujo de dializado, que en realidad, pues el flujo de dializado podría inestabilizar también a los pacientes, y los ultrafiltrados, que los ultrafiltrados son directamente proporcional a la tensión arterial. Mayor ultrafiltración implica hipotensión y taquicardia refleja. Sin embargo, en el circuito extracorpóreo, ultrafiltrados altos nos puede generar trombosis, un dializado bajo nos puede generar un aclaramiento más deficiente y un flujo de bomba bajo nos puede generar trombosis del sistema. En terapias de reemplazo renal continuo, cierto que es la terapia más utilizada y más específica para este tipo de población crítica, se prefieren cuidados intensivos por la estabilidad hemodinámica, ya que tenemos un flujo de bomba reducido, tenemos un control de ultrafiltración mucho más específico, con metas en mililitro hora y a 24 horas. Corrección del equilibrio ácido-base gracias a soluciones estériles a base de bicarbonato. Y también hay que tener en cuenta que en este tipo de terapias tenemos unas modalidades específicas de acuerdo a las necesidades que requiera el paciente. Entonces, la ultrafiltración lenta continua o el SCUF consiste en la remoción exclusiva de líquidos. Se utiliza sobre todo en contexto cardiovascular. No usamos soluciones ni dializantes ni de reposición, y para enfermería es la terapia con mayor riesgo de coagulación, porque en la ultrafiltración lo que nos encargamos en el SCUF es de secar la membrana. Entonces secamos al paciente, pero indirectamente el hematocrito que hay internamente en las fibras del filtro se incrementa y eso me lleva a una trombosis prematura del sistema. En la hemodiálisis venovenosa continua
hacemos una estabilización de electrolitos, es más específicamente su uso, es prácticamente hacer una diálisis de una manera lenta, continua, con la diferencia de que aquí vamos a utilizar soluciones dializantes estériles con concentraciones fisiológicamente similares al plasma. Tenemos menor riesgo de coagulación del sistema porque la difusión es un transporte pasivo, ¿cierto? Y adicional a eso tenemos control, como enfermeros debemos tener un control específico de electrolitos nitrogenados, que es lo que buscamos remover con esta modalidad terapéutica. Si bien la hemofiltración venovenosa continua busca la estabilización del bicarbonato, también podemos remover moléculas grandes, por ejemplo la mioglobina o entre otras moléculas que se pueden transferir y atravesar los poros de la fibra de un hemofiltro. Utilizamos los principios o los mecanismos de transporte como convección y utilizamos la sustitución en predilución o postdilución. Predilución, recordar que me favorece la hemodilución del sistema, el sistema me ingresa con la sangre mucho más hemodiluida y puedo favorecer que el filtro me vaya a durar más. Pero la calidad de la sustitución, o sea, esa mejora del bicarbonato es inferior. Si yo la paso posterior al filtro, prácticamente que hacemos una reconstitución de esta solución fisiológica con un bicarbonato estable a la sangre del paciente que muy probablemente en estos casos está en acidosis metabólica. Hay un alto riesgo de coagulación del sistema, ya que cuando usamos la convección arrastramos agua y solutos, la presión del gradiente es mayor. Así que podemos tener también susceptibilidades a que el filtro de pronto se nos vaya a trombosar. Y finalmente, tenemos que tener como enfermeros muy en cuenta el control de metabolitos y mediadores inflamatorios, ya que en este tipo de terapia, en esta modalidad, tenemos un porcentaje significativo en adherencia de acuerdo claramente a los materiales de la membrana y de la fibra. En la hemodiafiltración venovenosa, que es la terapia más utilizada precisamente porque es la unión del hemofiltro con la hemodiálisis. Entonces puedo barrer cualquier tipo de molécula y estabilizarla. Utilizo todos los mecanismos de transporte y uso soluciones dializantes de reposición estériles. Control de electrolitos, metabolitos y mediadores inflamatorios es lo que revisamos en el paciente. Finalmente, unas consideraciones para este tipo de terapias. En el sistema extracorpóreo, recordar que en nuestros pequeños hay que purgar el filtro y una vez esté purgado el sistema, tenemos que hacer una impregnación con coloides, albúmina al 5%, sea con solución salina o con Ringer, o glóbulos rojos en este caso. Recordar que es muy importante mantener la presión oncótica y los niños son muy susceptibles al robo extracorpóreo, o sea, precisamente se nos pueden descompensar en el inicio de la diálisis si no los impregnamos con estas soluciones. Muy importante y para toda la población hay que tener en cuenta en qué momento debo suspender el sistema. Y resulta que cuando tenemos transfusión de plaquetas o crioprecipitados, estos hemoderivados se adhieren a las propiedades de las fibras al interior del filtro. Entonces, eso induce en una trombosis del sistema, adicionalmente que las plaquetas y los crios no le van a llegar al paciente, van a quedarse prácticamente que adheridos al filtro. También hay que tener en cuenta que si tenemos niños con quimioterapia o administración de inmunoglobulinas, hay que suspender el sistema. Hay que suspenderlo precisamente porque, como les decía, en este tipo de terapias el poro es muy grande y permite la salida de este tipo de medicamentos que son bastante pesados. Finalmente, las metas de ultrafiltración, recordar que el manejo lo hacemos en mililitros por hora y que las metas son a 24 horas. Si tengo el niño muy inestable en la mañana, sé que en la tarde puedo de pronto, si tiene más estabilidad, puedo lograr metas de ultrafiltración que favorezcan la extracción general. Algo muy importante que hacemos simbiosis con la terapia que estábamos hablando hace un poco con las compañeras panelistas, y es la integración al sistema ECMO, que siempre es, como lo decimos en Colombia, un camello o un trabajo pues muy difícil, en el sentido de que en el hemofiltro
terapias continuas tenemos unos flujos muy reducidos y la mayoría de dispositivos están diseñados para detectar presiones de un catéter endovascular. Entonces, cuando yo tengo una máquina de terapia de reemplazo renal continuo con 40 a 100 mililitros por minuto y la tengo que conectar o integrar directamente a un ECMO que tiene 1000 a 3000 mililitros por minuto, es cuando de pronto necesitamos de la simbiosis que hay no solamente con el equipo de cuidados intensivos, sino también con el equipo de perfusión o los equipos que manejen la circulación extracorpórea. En este caso, la modalidad que mejor nos ha dado es invertir las polaridades. En hemodiálisis hay un segmento del sistema que extrae y hay otro segmento que retorna. Entonces, nosotros lo que hacemos es invertirlos. La entrada de nosotros es el retorno del ECMO y el retorno de nosotros viene siendo la entrada del ECMO. Eso nos ha favorecido, digámoslo así, disminuir las presiones y llevar a que los equipos generen menos alarmas para lograr metas de ultrafiltración y seguridad cuando tenemos este soporte multiorgánico integrado. Finalmente, la diálisis peritoneal. En diálisis peritoneal utilizamos la membrana peritoneal, las acuaporinas y las soluciones glucosadas precisamente para hacer este movimiento entre compartimientos. En diálisis peritoneal utilizamos también, no tenemos una bomba roller, pero tenemos la fuerza de la gravedad. La diálisis peritoneal infunde líquido en la cavidad peritoneal y este líquido es a base de glucosa. La glucosa es un agente osmótico que me ayuda a movilizar agua. Entonces, a mayor concentración de glucosa, más agua voy a sacar. A menor concentración de glucosa, menos agua voy a sacar. El volumen más o menos recomendado es de 10 mililitros por kilo. En la infusión y la permanencia de 30 a 40 minutos en niños. Recordar que si el objetivo de la terapia de diálisis peritoneal es extracción de volumen, lo que hacemos es que colocamos menos ciclos, más ciclos. Distribuimos el tiempo y lo que hacemos es ciclar para favorecer una extracción. Si el objetivo de la diálisis peritoneal es trabajarle la uremia o al aclaramiento, lo que hacemos es permanencias más largas. Entonces, normalmente en neonatos las permanencias se sugieren de 15 minutos. Sin embargo, esto ya corresponde pues, a las necesidades del paciente en su momento. Características físicas del líquido. Hay que tener en cuenta las características físicas de este líquido que sale de la cavidad peritoneal. Si es turbio, si tiene fibrina, pueden ser sugestivos a peritonitis. Pero también si el paciente está recientemente intervenido, o que el implante del catéter peritoneal es reciente, podemos ver el hemoperitoneo inicialmente, aproximadamente durante las primeras 24 horas, y ya se espera después de las 24 horas ven un aclaramiento de este líquido, para precisamente descartar que de pronto no tengamos algún vaso roto en la cavidad peritoneal. Hay dos técnicas, la técnica manual, que normalmente va de 4 a 6 horas por ciclo de permanencia, o sea, dejamos el líquido en cavidad de 4 a 6 horas y hacemos una serie de líquidos durante el día. Recordar que en los niños grandes normalmente los padres están entrenados, pero si el escenario es cuidado intensivo, un choque que requiera intervención inmediata, normalmente lo vamos a hacer los equipos de enfermería. La diálisis peritoneal con cicladora lo que hace precisamente es hacer una diálisis, pero la divide en ciclos mucho más cortos. Entonces, digámoslo así, la ventaja que se ve de pronto con la cicladora es la disminución de intervenciones que hago sobre el catéter. Entonces, eso nos da mucha más seguridad en prevenir infecciones asociadas a catéter y un poquito más de control respecto a los volúmenes, porque la máquina me va a registrar cuánta extracción de volumen saco por ciclo. Bueno, ya para finalizar, en el soporte multiorgánico, el recambio plasmático terapéutico, lo que hacemos es una féresis transmembranar, remoción plasmática completa, y lo que queremos sustituir ahí precisamente es este plasma que tiene antígenos y anticuerpos que de pronto están reaccionando de manera autoinmune al paciente. Hay indicaciones neurológicas, hematológicas, inmunológicas y reumatológicas. Y digámoslo así, pues el mayor cuidado que debemos tener como enfermeros es que si la reposición la hacemos con albúmina humana, ¿cierto? El paciente debe tener un control estrecho del fibrinógeno.
porque estamos removiendo el plasma, pero se lo estamos sustituyendo con una solución sintética, no es plasma fresco congelado. Y si el escenario es reponer con plasma fresco congelado, tener en cuenta de que no estamos exentos a reacciones pirógenas asociadas al plasma. Finalmente, ahora sí, finalmente, la hemoperfusión y su mecanismo de acción es adherencia de moléculas por Frances van der Waals. En la hemoperfusión lo que buscamos precisamente es remover venenos, biotoxinas o exceso farmacológico y también, dependiendo del tipo de material que tengamos, remoción de mediadores inflamatorios. También podemos hacer soporte hepático extracorpóreo específicamente para tratar moléculas que no se pueden dializar y que sencillamente están muy adheridas a la albúmina. Para enfermería es una terapia muy sencilla, es un circuito que lo único que hace es bombear y pasar la sangre por el sistema. Finalmente, en la depuración extracorpórea, recordar que como enfermeros debemos tener muy claros los mecanismos y fisiología de la depuración, los insumos y la tecnología. Es muy importante que los equipos de enfermería se entrenen en la resolución de alarmas. El éxito de la terapia de reemplazo renal es la continuidad y en las pocas intervenciones que tenga el tratamiento renal sustitutivo. Entonces es necesario la competencia de la tecnología de acuerdo al equipo. Normalmente las personas que trabajan en diálisis, los sistemas son muy similares y las alarmas son muy similares pues de solucionar. La operación de control y monitoreo es básico del enfermero que está a cargo de la terapia de reemplazo renal. El acceso para diálisis en cuanto a la vigilancia, la funcionalidad, la prevención de infecciones y la buena técnica. Y por último, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo respecto al cuidado de enfermería en cuidados intensivos, al ensamble que hay con el equipo médico, al ensamble que hay con los equipos de nefrología, cuando los pacientes de pronto en UCI terminan siendo pacientes candidatos a un soporte renal definitivo, ese enlace es muy importante, ¿cierto? Entonces, nada, para ya finalizo esta intervención, le agradezco mucho al Comité de Enfermería por la invitación y muy contento de estar participando, intercambiando experiencias en toda la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a Verónica y a Carla por compartir sus experiencias y la idea es que en los próximos minutos podamos entre todos hacer preguntas y conversar sobre algunos aspectos que salieron en estas tres presentaciones. Para empezar, bueno, tanto Verónica como Camilo y Carla hablaron y nos contaron su experiencia acerca del uso de la tecnología y o de estas herramientas que tenemos en los cuidados críticos que cada vez son más frecuentes de encontrar en las unidades de cuidados críticos y por otro lado de el factor humano que interviene en el cuidado de los pacientes y en el uso de esta tecnología. Una pregunta que surgió fue de si ustedes nos podrían, según la experiencia que tienen ustedes, tanto desde la parte educativa como de la parte asistencial en perfusión y en enfermería, contarnos consejos y por ahí trucos para mejorar la capacitación de, el factor humano en el uso de esta tecnología. Y por otro lado, en ese proceso de capacitación, si también, según su experiencia, cómo lograron ese ensamblaje de trabajo multidisciplinario entre enfermería, por ejemplo, perfusión y el equipo médico para manejar este tipo de herramientas en los cuidados críticos. Pues, ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí. Sí, muy bien. Buenas tardes y gracias por la invitación. Yo creo que implica una expertise y una coordinación con el grupo de enfermería para la atención de los pacientes con ECMO. En nuestro caso, aquí en Monterrey, en México,
Las enfermeras toman el curso de ECMO. Las enfermeras que están en la unidad de terapia intensiva toman el curso de ECMO, participan en el curso de ECMO, en los talleres y tienen este conocimiento de toda la terapia de ECMO, desde las indicaciones, porque no solamente hacemos un taller o un curso conociendo la parte técnica, sino la parte médica de las indicaciones, de qué niños, de qué padecimientos pueden necesitar esta terapia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay algunas enfermeras que se quedan participando con nosotros en el programa y otras enfermeras que siguen participando como enfermeras intensivistas, pero con todo este conocimiento de la terapia de ECMO. Entonces, esto pues ayuda y es magnífico para el paciente y para el grupo porque estamos hablando el mismo idioma todos los que estamos con los pacientes, ¿sí? Yo creo que esto ha funcionado muy bien y nos ha ayudado a que la enfermera tenga todo esa experiencia y ese conocimiento en esta tecnología. ¿Me permitís agregar algo a eso? Creo que también es clave, por supuesto que comparto que la enfermera tiene que ser parte de la coordinación y del diseño de los programas educativos. Pero también hay que reconocer que a veces los cursos también tienen que adecuarse a los horarios o a la cobertura, tener el apoyo, si van a salir 4 enfermeras a hacer simulación, el tema de la cobertura, eso es importante en los hospitales y eso favorece que puedan salir. Y creo que también la adaptación y la fabricación de los simuladores acorde a la pediatría, también creo que eso influye un montón. Nosotros para diálisis fabricamos simuladores y las enfermeras fueron ahí las que sobre todo nos dieron las ideas para poder diseñar, y creo que también hacerlo en todos los turnos. A veces uno se queda solo en el turno mañana y fortalece mucho, mucho solo un turno y se quedan otros futuros líderes fuera de esta capacitación. Así que yo creo que ver la cobertura institucional, de que si sale un personal tenga otro que lo pueda reforzar, hacer quizás turnos breves, y comparto que tiene que estar la enfermera en todo el proceso educativo y no solo para la parte técnica. Un comentario a lo que vos decías, Carla, que sí, que es indudable que en este tipo de cuidado, que como decía hace un rato, son cada vez más comunes en las unidades de cuidados críticos pediátricos, es fundamental la capacitación y la participación de la enfermera y del resto del personal que está involucrado, como por ejemplo perfusión. En tu experiencia, que en el Hospital Garraham hay una larga trayectoria en términos de programas de capacitación, ¿cuál crees vos que fue la forma de que, más allá del apoyo institucional o por ahí del requerimiento institucional del entrenamiento, de conseguir el gancho para que la gente tome los programas de capacitación y en tu caso los escenarios de simulación para decir, bueno, yo me entreno porque también formo parte de la utilización de estas herramientas? Bien, sí no hay una sola variable que ayuda. Creo que cuando los jefes de enfermeros tienen el pilar de la seguridad del paciente, ayudan mucho a la cobertura y que salga el personal. Porque vos tenés que decir, hacemos simulación 1 hora, entonces alguien tiene que mirar al paciente en la terapia intensiva. Creo que eso es clave, que los jefes sean parte de las decisiones, tener enfermeras líderes, creo que ayuda muchísimo. Y nosotros estos cursos tienen puntos para su carrera hospitalaria. Todas las capacitaciones se certifican a los educadores para su currículum, y si cumple con las horas prácticas, que eso le da expertise para su desempeño, tiene un plus más. Quiere decir que el escalafón se va subiendo y el valor de su sueldo mensual también influye que haga cierta cantidad de cursos. El hospital lo que tiene lo que llamamos la carrera hospitalaria. Para mantenerte en carrera hospitalaria tenés que hacer cursos, por lo cual a los cursos específicos de terapia intensiva tienen un plus, que si la enfermera lo hace, le da un puntaje más. Creo que todo eso también suma
no solo por el deseo de mejorar, que eso creo que es innato en la enfermería y en los médicos, pero si eso tiene un reconocimiento institucional, ayuda muchísimo también, tanto a la parte económica como para el currículum. Gracias, Carla. Aprovechando también que te tengo ahí en el chat, hay una pregunta y dice que ¿cómo se pueden entrenar la priorización de intervenciones en un contexto de múltiples riesgos simultáneos? Bien, cuando hacemos esos diseños son más, bueno, ahí sumás ya situaciones de crisis o complejas con toma de decisiones y trabajo en equipo, no hacemos un solo escenario. Entonces uno piensa un programa en varios meses, con varios turnos. Ahí tenés que tener expertos en debriefing también para ayudarlo. Entonces a veces ponemos un experto clínico en el tema y un experto en debriefing. Y hacemos escenarios. Lo repetimos muchas veces en diferentes turnos, pero tiene que dar claro el objetivo. A veces ponen en un solo escenario 5 o 6 objetivos y eso es complejo en el debriefing. Por lo cual, si hay escenarios con 2 objetivos de CRM o de manejo de crisis, hay que cumplirlos y no querer abarcar todo. Así que se puede, pero hay que ver bien el diseño y la plantilla previo. Perfecto, gracias. Y para Camilo, hay una pregunta en el chat y nos dice, ¿qué es lo más recomendable al momento de recircular la máquina de diálisis? ¿El modo SCUF o la opción de recirculación que da la máquina? Bueno, lo que pasa es que en la mayoría de dispositivos de soporte renal continuo, ¿cierto? Tienen cierta limitación con el tiempo de la recirculación. Entonces, por eso siempre la recomendación es dejar la máquina como si estuviera en terapia, pero claramente sin flujos. Hay que suspender el flujo de ultrafiltración, si teníamos de pronto líquido en la báscula del dializante, de la sustitución, en el control de fluidos como tal, no debe haber nada. Lo ideal es también aumentar ese flujo de bomba. Normalmente lo ponemos en 300 mililitros por minuto para que la máquina detecte que está conectada prácticamente a un catéter. O sea, ¿por qué? Porque, digámoslo así, en tiempos y en momentos de recirculación, a veces tenemos que suspender la terapia por 12 horas, o por 8 horas, o por 4 horas, lo cual a veces los equipos de diálisis vienen con una limitación de un tiempo que casi siempre es 1 hora, ¿sí? Entonces, por esa razón hay que dejar la terapia como si estuviera en terapia, pero sin flujos. Únicamente lo que hacemos es incrementar el flujo de bomba para que la máquina de pronto no nos vaya a generar ninguna alarma. Listo. Perfecto, Camilo, gracias. Con esto damos fin a este seminario del Comité de Enfermería y sin darles a todos ustedes muchísimas gracias por su participación, por conectarse y también a todos quiero extenderles para que todos puedan participar y afiliarse a la SLAPSIP. Se pueden ingresar a la www.slapsip.com. Toda la información para poderse afiliar está allí, la pueden encontrar en la página. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Muchas gracias, adiós. Gracias. Gracias a todos los ponentes y a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Saquen la foto final de recuerdo. Ahí saco una yo. Hasta Chao, luego, gracias. gracias. Adiós, chau, chau.